Hay algo curioso que pasa cuando una mujer entra a un lugar. A veces entra alguien muy bonita, bien vestida, arreglada, y aún así casi nadie levanta demasiado la mirada. La gente sigue hablando, sigue en lo suyo, y su presencia pasa prácticamente desapercibida. Pero otras veces entra una mujer que, si somos sinceras, ni siquiera tiene los rasgos más llamativos. Y aún así, algo cambia en el ambiente. Varias personas levantan la mirada, algunas se quedan observando unos segundos más, y sin que haya dicho una sola palabra, ya se siente su presencia en el lugar. Y lo interesante es que muchas personas creen que esa diferencia tiene que ver con la belleza, con la ropa o con el maquillaje. Pensamos que algunas mujeres simplemente nacieron con eso, con ese magnetismo que hace que las noten más. Pero la realidad es mucho más interesante y también mucho más poderosa, porque ese tipo de magnetismo casi nunca tiene que ver con cómo te ves por fuera. Tiene que ver con algo mucho más profundo, la forma en que entras al mundo y la energía con la que ocupas el espacio cuando estás presente. Lo mejor de todo es que existe un hábito muy simple que puede cambiar completamente la forma en que las personas te perciben. Es un hábito pequeño, casi invisible, pero que puede hacer que tu presencia se sienta más fuerte, más segura y mucho más atractiva. De hecho, muchos estudios sobre percepción social muestran que pequeños cambios en el comportamiento pueden transformar radicalmente cómo los demás perciben tu atractivo, tu confianza y tu carisma. Por eso en este video vamos a recorrer varios hábitos que, cuando se combinan, activan algo muy poderoso, tu magnetismo personal. Pero hay uno en particular que es el más importante de todos. Es el hábito que realmente cambia la forma en que entras a un lugar y la energía que proyectas desde el primer momento. Y muchas mujeres lo ignoran completamente. Por eso vale la pena que te quedes hasta el final del video, porque ese último hábito es el que hace la verdadera diferencia. Es el que cambia la forma en que las personas te perciben incluso antes de que hables. Ahora bien, empecemos con algo que parece muy pequeño, pero que cambia la percepción de inmediato, la forma en la que ocupas el espacio cuando entras a un lugar. Muchas veces, sin darnos cuenta, entramos a un lugar como si estuviéramos pidiendo permiso para existir. Caminamos rápido, miramos hacia abajo o hacia el suelo, tratamos de no llamar demasiado la atención y nos movemos como si quisiéramos pasar desapercibidas. Este comportamiento suele aparecer de forma automática, especialmente cuando estamos en un lugar nuevo o cuando sentimos que estamos siendo observadas. El problema es que el cerebro de las otras personas capta esas señales mucho más rápido de lo que imaginamos. Nuestro lenguaje corporal envía información constantemente, incluso cuando no estamos diciendo nada. Y cuando una persona se mueve con prisa, evita la mirada y parece intentar hacerse pequeña, el mensaje que muchas veces se transmite es inseguridad o incomodidad. Pero algo muy interesante ocurre cuando haces exactamente lo contrario, cuando entras a un lugar con calma, cuando no tienes prisa por cruzar el espacio, cuando tu cuerpo está relajado y tu postura transmite tranquilidad. En ese momento, la percepción cambia de inmediato, no porque estés intentando llamar la atención de forma exagerada, sino porque tu cuerpo está comunicando algo muy claro, que estás cómoda contigo misma y que tienes derecho a ocupar ese espacio. No se trata de exagerar ni de actuar como alguien que no eres. Se trata simplemente de hacer pequeños ajustes que cambian por completo la energía que transmites. Caminar un poco más despacio, relajar los hombros, levantar ligeramente la mirada y permitir que tu presencia llegue al lugar antes que tus palabras. Puede parecer algo muy simple, pero cuando una persona se mueve con calma, el cerebro de los demás interpreta señales muy específicas. Interpreta control, seguridad y confianza interna. Y esas tres cosas juntas generan una de las cualidades más atractivas que existen: la presencia. Las personas que realmente se sienten seguras de sí mismas rara vez se apresuran al entrar a un lugar. No sienten la necesidad de demostrar algo ni de esconderse. Su energía comunica que están cómodas con quienes son y con el espacio que ocupan. Y esa sensación se percibe de inmediato, incluso si nadie puede explicarla con palabras. Ahora bien, este es solo el primer detalle, porque hay otro aspecto que cambia completamente la forma en que las personas reaccionan contigo en una conversación.
Es algo que casi nadie entrena de forma consciente, pero que cuando empiezas a aplicarlo hace que las personas te perciban como alguien mucho más interesante y mucho más segura. Ese detalle tiene que ver con tu voz, pero no con lo que dices, sino con la forma en que lo dices. Y cuando entiendas este pequeño ajuste, vas a empezar a notar la diferencia casi de inmediato. Muchas veces pensamos que lo importante en una conversación es encontrar las palabras correctas. Creemos que si decimos algo interesante o inteligente, eso es lo que hará que los demás nos presten atención. Pero la realidad es que el cerebro humano presta mucha más atención a cómo suena tu voz que a las palabras exactas que estás diciendo. La forma en que hablas transmite una enorme cantidad de información emocional. Comunica seguridad, nerviosismo, calma, duda o confianza, incluso antes de que alguien procese el contenido de lo que estás diciendo. Y aquí es donde aparece un detalle muy común que muchas mujeres hacen sin darse cuenta. Cuando estamos nerviosas o cuando queremos agradar demasiado, nuestra voz suele acelerarse. Hablamos más rápido de lo normal, subimos el tono al final de las frases o llenamos los silencios inmediatamente porque sentimos que una pausa puede ser incómoda. El problema es que cuando alguien habla demasiado rápido, el cerebro de los demás interpreta esa señal como ansiedad o inseguridad. Pero cuando una persona habla con un ritmo tranquilo, pausado y claro, la percepción cambia completamente. Las personas empiezan a escuchar con más atención. La conversación se siente más cómoda y de repente todo lo que dices parece tener más peso. No porque hayas cambiado tus palabras, sino porque cambiaste la forma en que tu presencia se expresa a través de la voz. Un pequeño hábito que puede cambiar mucho esto es permitirte hablar un poco más despacio de lo que normalmente lo harías. No significa hablar de forma lenta o artificial, sino simplemente permitir pequeños espacios entre frases. Esas pequeñas pausas hacen algo muy interesante. Le dan tiempo al cerebro de la otra persona para procesar lo que estás diciendo y al mismo tiempo transmiten una sensación de tranquilidad y control. Pero hay otro detalle que muchas personas no notan y que también cambia mucho la percepción que los demás tienen de ti. Tiene que ver con la forma en que te mueves cuando estás presente. Muchas veces, cuando estamos nerviosas o incómodas, nuestro cuerpo empieza a moverse de forma rápida e inconsciente. Movemos demasiado las manos, cambiamos el peso del cuerpo constantemente, tocamos objetos, acomodamos la ropa o hacemos pequeños movimientos repetitivos. Estos gestos son normales, pero también transmiten cierta inquietud. En cambio, cuando una persona se mueve con movimientos más suaves y más tranquilos, el efecto es completamente distinto. Los movimientos más lentos transmiten algo muy específico: control interno. Es una señal que el cerebro humano asocia con seguridad. Por eso, muchas personas que tienen una presencia muy fuerte suelen moverse de forma más calmada. No hacen movimientos bruscos ni acelerados. Sus gestos son naturales, relajados y con intención. Cuando tus movimientos se vuelven un poco más tranquilos, tu energía cambia, y cuando tu energía cambia, las personas lo perciben inmediatamente. Ahora bien, hay otro detalle que tiene un impacto enorme en el magnetismo personal y que muchas veces pasa desapercibido. Ese detalle es la mirada. El contacto visual es una de las formas más poderosas de comunicación no verbal. A través de la mirada transmitimos interés, confianza, seguridad y también conexión. Pero muchas personas evitan la mirada por costumbre. Miran al suelo, miran alrededor o rompen el contacto visual demasiado rápido porque sienten que sostener la mirada puede ser incómodo. Sin embargo, cuando alguien mantiene un contacto visual tranquilo y natural, el efecto es completamente diferente. No se trata de mirar fijamente de forma intensa, porque eso puede sentirse extraño. Se trata simplemente de sostener la mirada unos segundos más de lo que normalmente harías, con una expresión relajada. Ese pequeño cambio transmite algo muy claro: confianza. Pero aunque todos estos hábitos ayudan muchísimo, todavía hay algo más profundo que determina cómo te perciben los demás. Algo que ocurre antes de que hables, antes de que camines y antes incluso de que alguien cruce una mirada contigo. Es un hábito interno, un pequeño cambio mental que puede transformar completamente la energía con la que entras a cualquier lugar.
Y lo curioso es que este hábito es el que realmente marca la diferencia entre alguien que pasa desapercibida y alguien cuya presencia se siente inmediatamente. De hecho, muchas mujeres que parecen naturalmente magnéticas no están pensando en impresionar a nadie, están pensando algo completamente distinto. Este hábito tiene que ver con la conversación que tienes contigo misma en tu mente. Puede sonar simple, pero la forma en que piensas cuando entras a un lugar cambia completamente la energía que transmites. Muchas mujeres, cuando entran a un lugar social, tienen un diálogo interno que suena más o menos así: espero caer bien, espero no decir algo raro, ojalá les agrade, espero no verme incómoda. Es un pensamiento muy común. Todas lo hemos tenido alguna vez, pero ese tipo de pensamiento coloca tu energía en una posición muy específica, la de buscar aprobación. Y cuando tu mente está enfocada en ser aprobada, tu cuerpo empieza a reflejarlo sin que te des cuenta. Tus movimientos se vuelven más cuidadosos, tu voz puede volverse un poco más insegura y tu presencia pierde fuerza. Pero las personas que tienen una presencia magnética suelen tener un diálogo interno completamente diferente. Cuando entran a un lugar no están pensando ¿les agradaré? Están pensando algo mucho más simple. Están pensando, voy a disfrutar este momento o voy a ver qué personas interesantes hay aquí. Ese pequeño cambio mental cambia todo, porque cuando tu mente pasa de buscar aprobación a simplemente experimentar el momento, tu energía se relaja. Ya no estás tratando de demostrar algo, ya no estás intentando encajar, simplemente estás presente. Y esa sensación de presencia tranquila es increíblemente atractiva. Las personas perciben cuando alguien está cómodo consigo mismo. Lo sienten en su forma de moverse, en su mirada y en su forma de hablar. Es como si esa persona estuviera enviando un mensaje silencioso que dice, estoy bien siendo quien soy. Y lo curioso es que cuando dejas de intentar impresionar, muchas veces es cuando más impactas a los demás, porque el magnetismo real no aparece cuando intentas llamar la atención, aparece cuando tu energía está alineada con tu seguridad interior. Por eso, el hábito más poderoso no es algo que haces hacia afuera, es algo que haces dentro de tu mente antes de entrar a cualquier lugar. Es recordarte que no necesitas impresionar a nadie para ser interesante. No necesitas competir con nadie para ser atractiva. Tu presencia ya tiene valor por sí misma. Cuando empiezas a entrar a los lugares con esa mentalidad, algo cambia de forma muy natural. Tu postura se vuelve más relajada, tu voz se siente más tranquila, tu mirada se vuelve más segura y sin que tengas que forzarlo, tu magnetismo empieza a aparecer. Porque la presencia real no nace de intentar ser vista, nace de sentirte cómoda ocupando tu espacio en el mundo. Y cuando una mujer aprende a hacer eso, su energía cambia completamente. Las personas lo notan, lo sienten y muchas veces ni siquiera saben explicar por qué. Simplemente perciben que hay algo diferente en su presencia, algo más fuerte, algo más auténtico, algo que atrae. Si este video te gustó y sentiste que algo de esto te ayudó a ver tu presencia de una forma diferente, escribe gracias en los comentarios para saber que llegaste hasta el final. Y recuerda algo importante, el magnetismo no es un don reservado para unas pocas personas. Es una combinación de pequeños hábitos, pequeños cambios y una decisión interna de confiar más en tu propia presencia. Cuando empiezas a aplicar estos detalles, poco a poco dejas de pasar desapercibida y empiezas a entrar a los lugares con una energía que las personas simplemente no pueden ignorar. Nos vemos en el próximo. Bye.